la visión claro. del país, la visión del mundo y del mundo. Y son los técnicos, es decir, los economistas graduados en las mejores universidades, los que llevan adelante toda esta operatividad. Es cierto que se le puede decir que Rafael no tiene la experiencia monetaria, pero ha sido ministro 2 veces, ministro de la producción, ministro de defensa, embajador, como casi 20 años de parlamentario. Es decir, y cuando Rafael da el salto a la actividad política, Rafael era gerente general de la Crowley, que era la quinta naviera más importante del mundo. Rafael era el gerente general de la Royal Crowley Royal, que era una naviera, una empresa naviera. Esa empresa naviera tenía una representación para América del Sur. Esa representación de América del Sur, el gerente era Rafael Rey. Lo que pasa es que en los últimos 25 años la gente se ha olvidado del éxito profesional privado que tenía Rafael. Rafael había trabajado, es cierto, desde muy joven, para el Grupo Romero, que organizó varios negocios para ellos, el terminal de almacenamiento, cuando no había todavía terminal de almacenamiento, y después fue contratado por esta naviera. Estando trabajando para la naviera, fue capturado por la política. Entonces, y es un ingeniero industrial de éxito. Klimper lo que tiene efectivamente es una crítica muy fuerte por esta distribución de audios que algunos lo consideran no muy ética y que algunos lo consideran muy irregular. En todo caso, esa irregularidad la han judicializado y terminará pues en el Poder Judicial qué cosa decide si es que abre o no abre instructiva. En todo caso, por eso es político y cuestionable esto, porque ¿quién los elige? El Congreso de la República. Si Rey hubiera sido propuesto por el Ejecutivo, es posible que, conociéndolo a Rafael Rey, Rafael le hubiera dicho que no, porque el Ejecutivo tiene que designar o recomendar a gente eminentemente técnica y que conozca del tema. ¿Quién los elige? Los elige el Congreso de la República. ¿Y qué cosa es el Congreso de la República? Es una institución política. Claro que no va a estar eligiendo el Congreso a una persona que no tiene el criterio común, la experiencia, etcétera, etcétera. Así que, ¿quiénes están protestando? Por supuesto, los enemigos del fujimorismo, los enemigos del partido aprista y, por supuesto, los caviares y los rojos, que les hubiera gustado tener a un representante de ellos ahí, pero no han tenido pues los votos suficientes. Bueno, yo soy objeto y he escrito un artículo el día jueves en Expreso, como todos los jueves, que el partido aprista haya puesto como candidato suyo en el Congreso para la Comité de Reserva a Rafael Rey. No, que no Rafael Rey es no es del partido aprista, y el APRA pues tiene economistas, o sea, ¿qué hace el APRA, no es cierto?, postulando a Rafael Rey en vez de postular a uno de los suyos? Porque quizás el APRA sabía que si postulaba a alguien del cogollo del partido aprista, no iba a tener el respaldo de los fujimoristas. Entonces no postula a nadie, pero o sea, ¿qué gana el partido aprista poniendo un director ahí que no es suyo, imagínate? No, es mi punto de vista, ¿no es cierto? Rafael Rey puede ser, como tú dices, un excelente profesional, que lo es, una excelente persona que es. Tiene su punto de vista, por supuesto, muy conservadores, algunas veces reaccionarios, que son respetables en una democracia, y yo lo respeto, pero él no es aprista, y los apristas se desgastan, ¿no es cierto?, con candidatos que no son suyos, sobre todo en una situación de crisis en la que se encuentra el partido aprista, donde más bien es una mala señal que los comunistas apristas estén apostándole a alguien que no es aprista. Pero a lo mejor forma parte de esa apertura que el APRA está proponiendo, que no es solamente el APRA para los apristas, sino el APRA para todos los hombres de bien que quieren efectivamente caminar con algunas banderas apristas. ¿No te parece esa posición de abrir la cancha? Inteligente, tu punto de vista. En el momento de abrir la cancha, PPK, en este tema de los directores de reserva ha puesto también su prestigio y su imagen un poco en riesgo, ¿no? Porque algunos congresistas no le han hecho caso, han votado por otros candidatos, ¿no? Sí, pues. Otros han salido a cuestionar también públicamente la elección de Rey y de Klimper, ¿no? Pero vamos a la marcha de este martes. Independiente de la contundencia que pueda tener la marcha, si los fujimoristas dan su brazo a torcer
y anulan la elección y van a nueva elección, creo que a partir de ahí habrá empezado el debilitamiento de los fujimoristas, porque será una clara demostración que le tienen miedo a la calle, será una clara demostración que tienen una mayoría por las puras. La mayoría y la fuerza que te da la mayoría para ejercer decisiones vía el voto, tienes que saberlas mantener. Estoy mandatado por las urnas para tomar estas decisiones. Si yo renuncio a ese mandato por la protesta de las calles, creo que habré dado una demostración de debilidad. El Congreso pasado dio marcha atrás, porque era un Congreso de Ollanta que no tenía pues el manejo suficiente para convocar. Yo no creo que la bancada de Keiko y los votos del partido aprista, más algunos de PPK, terminen anulando la elección y volviendo a una elección del Banco Central de Reserva, porque ya los creadores de hipótesis y de cuentos están diciendo que así como el fujimorismo ha puesto a 2 más 1 con Rey, vendrán también la avalancha para el Tribunal Constitucional y no sé qué otra cosa, creo que el Tribunal Constitucional, porque ya pusieron el... Yo quiero hacer sobre unas precisiones que son importantes y necesarias, William, ¿no? O sea, yo no creo que cuando tú dices el mandato de la calle sea realmente cierto. Cuidado, es un segmento de la calle que manejan los caviares, los rojos, los comunistas, es un segmento. Sí, sí. Por supuesto que en un país como el nuestro, una minoría organizada impone su dictadura a una mayoría desorganizada. Pero ellos manejan un segmento de la calle, un poquitito de gente, sino que bueno, esa bulla genera temor y miedo a algunos políticos gobernantes. Que además tienen amplia experiencia en organizar la protesta, porque la esencia de los partidos de izquierda en general son efectivamente salir a las calles, hacer toma de espacios públicos para hacer prevalecer sus supuestas ideas, ¿no? Segunda observación, yo creo que el fujimorismo del Congreso está en lo suyo. Yo no soy fujimorista, además he combatido el fujimorismo, pero sin embargo reconozco que tiene un mandato de las urnas, como tú dices, los votos, tiene 72, pero tiene mayoría, la tienen que hacer respetar. O sea, yo no creo que sea una imposición, tienen derecho a elegir a los suyos, ¿por qué no? Sí, claro, y yo estoy en esa posición. Claro, y tercero, estoy precisando, ¿no es cierto?, ¿qué tal raza, no? Los del Frente Amplio, ¿no?, los rojos, los comunistas, los caviares, se llenan la boca hablando acá de imposición fujimorista y no están absolutamente nada con la dictadura real y efectiva en otros países. Por ejemplo, en Venezuela, que es una dictadura corrupta, inmoral, totalitaria, absolutista, y sin embargo ellos no marcan distancia de ese régimen. O sea, tienen unas anteojeras que solamente los hace ver lo que ellos quieren ver y nada más. Sí, vamos a ver cómo va a reaccionar el Poder Judicial, porque hay un abogado, Guillermo Olivera, que va a presentar mañana una acción de amparo contra Luz Salgado, contra Keiko Fujimori y los congresistas que votaron por la designación de estos directores. Vamos a ver si el Poder Judicial termina acogiendo esta acción de amparo y cuál va a ser el tratamiento y el seguimiento que va a tener, ¿no? Bueno, los rojos de los caballeros también judicializan las cosas, pues, ¿no? Dejémoslo ahí. Regresamos en unos instantes en una entrevista que le hago a un experto en cultura de Lima Metropolitana y del país. Luciano Reboreo, que ha sido director municipal de Lima, habla sobre cultura en la capital. Regresamos. El cable para todos. Amigo abonado, paga tu mensualidad de la manera más simple y económica a través del Banco de Crédito BCP. Lo puedes hacer también en el Interbank, o si no también en el Banco Continental BBVA. Y por supuesto en agentes autorizados. Y si tú quieres para mayor facilidad, a través del Internet. Ves Cable, piensa en ti. Lo mejor del deporte nacional e internacional lo encuentras aquí en Superdeporte con Raúl Maraví. Lunes y viernes de 7 a 8 de la noche. Siempre por Ves Cable Canal 3, tu canal. Hola amigos,
soy Álamo Pérez Luna y yo ya formo parte de la familia de Best Cable. Todos los sábados a las 10 de la noche les presentaré Las 10 en Best Cable, el mejor recuento de los temas que a usted más le gustan, los casos policiales más recordados, las biografías de los personajes que usted nunca olvidará y hasta las canciones que marcaron su vida. Todos los sábados a las 10 de la noche, Las 10 en Best Cable, el cable para todos. Tiempo adicional con todo el resumen del fútbol nacional e internacional. No se olviden, tiempo adicional por Best Cable Televisión. Best Cable, el cable para todos, orgullosamente peruanos. Te ofrece más de 90 canales a tu disposición. Canales deportivos, musicales, culturales, dibujos, series, películas. Estamos por el norte hasta Ancón, por el sur hasta Pucusana. No pierdas tiempo. Afíliate ya. Best Cable, la mejor señal en cable. Amigas, amigos, estamos en Mesa y Debate en Best Cable Televisión y este domingo, en esta mañana, tenemos la grata presencia de Luciano Reboredo. Él es un experto en temas culturales, ha sido director municipal de Asuntos Culturales de Lima Metropolitana, tiene una vasta experiencia en el campo y vamos a dialogar con él sobre el tema de la cultura, que es un tema olvidado pero que es fundamental para todos los países en el mundo. Luciano, ¿por qué es que en tu concepto de la cultura no tiene el lugar que le corresponde en un país como el nuestro y en una municipalidad como la de Lima Metropolitana? Tendría que ser algo fundamental. Así una es. ciudad como Lima, que es patrimonio cultural de la humanidad, que tiene una historia milenaria, porque solemos quedarnos en la parte colonial. Una historia milenaria, de ahí la cantidad de huacas que hay en Lima, ¿no? Y eso también hay que resaltarlo. Pero muchas veces los alcaldes consideran que no es rentable políticamente o que más votos o más reconocimiento traen las obras y el cemento y los puentes, las pistas, pero la ley de municipalidades obliga a las municipalidades a cubrir esa área y los vecinos también necesitan ese alimento espiritual, por llamarlo de alguna manera, Sí. ¿no? Es fundamental. En tu concepto, la gestión actual de Castañeda tiene una política cultural y si la tiene se corresponde con las demandas, expectativas y necesidades de Lima. Bueno, la pregunta es bien directa y la respuesta también, ¿no? No hay una política cultural. Cuando hablas de política cultural es qué cosa es lo que quieres privilegiar, qué aspecto de la cultura quieres resaltar, proteger, difundir, divulgar, porque por cultura entendemos toda manifestación humana finalmente. Así es. Pero tú puedes decir queremos privilegiar todo lo que tiene que ver con la cultura viva, con el arte tradicional, o queremos ir por el lado más de las artes escénicas. Se establece una política y cómo esta política cultural debe ser transversal en todas las gerencias municipales y cómo va a llegar a la comunidad a recoger también los aportes de la comunidad. Lo que hay es un activismo cultural, ¿no? Entonces aparece un cantante, bueno, que cante, aparece un pintor que exponga, pero no hay una coherencia ni una política ni se sabe a dónde van. En la gestión anterior de Susana Villarán, la izquierda que tanto suelen ellos decir que son los perfectos o los adecuados y oportunos promotores culturales, ¿hubo una política cultural? ¿Se hizo algo cultural importante y necesario para Lima? Bueno, yo soy, debo decirlo, un gran crítico de la gestión de Susana Villarán y en términos generales no fue buena, fue lamentable. Pero hay que reconocer que tal vez su mejor aspecto fue el tema cultural. Que se puede discrepar, podemos tener diferencias, pero estuvo bien planteado y había una política cultural, sabían lo que querían. Incluso aumentó el presupuesto de esta área, había un manejo con gestores culturales que sabían lo que estaban haciendo. Y si algo se le puede criticar es que había una cierta ideologización del tema cultural, ¿no? Cuando dentro de la gestión cultural va un contrabando ideológico. Ese es un riesgo que siempre se corre con las izquierdas, eso es común en todas partes del mundo. Pero al margen de ese tema que es lo criticable, sí existía una política cultural, sí se sabía qué quería hacer. Se estableció a partir de la experiencia brasileña de la llamada cultura viva,
que buscaba no imponer desde arriba un tipo de gestión cultural, sino ver qué había en la comunidad para a partir de ahí promover diferentes espacios culturales y la apropiación por parte de los vecinos de la ciudad. Con toda tu experiencia en el campo cultural, ¿se podría decir que hay una especie o suerte de hegemonía de la izquierda en el mundo cultural todavía? ¿O ya no? ¿O menos? De alguna manera sí. No hay que olvidarse que tras la caída del muro de Berlín y tras el desplome del comunismo en general, ¿no? Surge una especie de neomarxismo, ¿no? A partir de las ideas de Gramsci, que vienen de muchos años atrás, ¿no? Pero Gramsci establece una estrategia, ¿no? Dice, si no se puede llegar al poder por las armas, no se puede llegar al poder por la revolución o por las elecciones, hay que dominar la cultura, ¿no? Finalmente todos terminarán pensando como nosotros y habremos llegado al poder. Entonces, de alguna manera, las izquierdas han puesto un gran empeño en esto, y durante mucho tiempo, por ejemplo, en el Perú había el prejuicio de que el folclore era un tema de izquierda. Así es. ¿No? Y que los que divulgaban el folclore eran de izquierda, y eso no tiene por qué ser así. Es nuestra más ancestral tradición cultural, lo que tiene que ver con artesanía, con folclore, y es muy importante que sea revalorado ahora en los grandes, por ejemplo, antes no había esto, ¿no? Pero hoy en día en los grandes colegios particulares de Lima hay elencos de folclore, ¿no? Entonces eso es bueno porque tiende a romper esa hegemonía ideológica de la cultura, ¿no? Un niño de 10 años está en el colegio Humboldt, un colegio peruano alemán, y hay una fuerte influencia y presencia del folclore nacional peruano. Por supuesto. ¿No? Y el franco peruano tiene un elenco y colegios como, por ejemplo, el Santísimo Nombre de Jesús, que es un colegio religioso que está en Chacarilla, en una zona muy exclusiva, tiene un elenco de folclore de tal calidad que viaja a festivales en Europa. Entonces los niños se empiezan a identificar con esto y eso tiende a fortalecer nuestra identidad, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta sobre el tema de las izquierdas y la cultura, sí hay una estrategia clara de la izquierda marxista en el mundo por dominar y manejar la cultura. Y a la inversa, ¿hay una estrategia o hay varias estrategias o no hay estrategia de las derechas en el mundo y en el Perú para poder influenciar decisivamente el mundo cultural? Al menos en el Perú yo creo que no. No hay un divorcio porque se tiende a creer también erróneamente que la definición de derecha, por buscar alguna definición, va por el lado económico, ¿no? Y entonces... No, pero hay derechas ideológicas. Claro, ¿no? Y hay el prejuicio de que el derechista tiene que ser alguien que defiende el libre mercado y punto. Y no tiene por qué ser así, porque hay pensadores conservadores muy valiosos, no solamente en lo que es el Perú, sino a nivel mundial. Claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Claro, ¿no? O en el caso nuestro, de la generación de 900, Ribagüero, Belaúnde, que dan una visión del Perú, ¿no? Frente a la visión de conflicto que plantea Mariátegui. Belaúnde responde, por ejemplo, a una visión integradora a través del mestizaje, ¿no? Y finalmente esa idea del mestizaje ha sido incorporada ahora a través de Matos Mar y otros pensadores que pueden ser de izquierda, y ya nadie duda que el Perú culturalmente es un país mestizo y que debe tender a esa integración, ¿no? Un proceso largo, pero culturalmente somos mestizos. Y esa dirección, ¿cuál es la identidad peruana? O sea, ¿qué caracteriza al peruano? ¿Somos mestizos? Básicamente eso, ¿no? El mestizaje yo creo que está en la base de todo, ¿no? No se puede... yo creo que la clave para comprender al Perú pasa por el mestizaje, ¿no? Y ese mestizaje debe ir hacia la integración cada vez mayor, ¿no? Y ese mestizaje tiene diversas aproximaciones, ¿no? Cuando habla Arguedas de todas las sangres, habla del mestizaje. Cuando habla Matos Mar del desborde popular y todo esto, habla del mestizaje. Cuando habla Ribagüero del Perú mestizo, lo hace directamente, ¿no? Y él dice que no se puede renunciar a la herencia española ni a la herencia andina. Belaúnde va más allá y habla del Perú como una síntesis viviente, ¿no? Y dice síntesis porque toma lo mejor de diferentes aportes, y viviente porque es una cultura que está viva. Entonces yo creo que sí, la clave para comprender los momentos además cruciales de la historia del Perú es el mestizaje. ¿Hay otro concepto en el Perú actual del siglo XXI, rasgos o formas de exclusión o racismo, sobre todo cultural? Sí, claro que sí, eso es algo que está instalado en el inconsciente de los peruanos, ¿no? El racismo además en muchas formas y de todos lados, ¿no? Porque uno tiende a pensar
que el racismo siempre viene del blanco porque esa es la idea universal, digamos, ¿no? Pero hay racismo, ¿no? Pero hay varios racismos, ¿no? Incluso el negro no quiere sentarse junto al cholo y lo serranea y lo maltrata, y esta discriminación está a todo nivel, ¿no? Es lamentable. Yo creo que se está trabajando mucho en eso y debe haberse retrocedido un poco, debe haber menguado esta tendencia, ¿no? Pero sí existe. Eso es lo que más conspira contra la integración del peruano, ¿no? Mucha gente cree que es imposible y que nunca va a ser el Perú un país culto y educado. ¿Tú qué dices? No, yo creo que es cuestión de tiempo, ¿no? Es cuestión de tiempo. Hemos progresado mucho además, ¿no? Por ejemplo, la gente no respeta la ley de tránsito, la gente te mienta la madre, la gente dice barbaridades. Es una expresión, ¿no es cierto?, de cuánta falta nos hace la cultura y la educación en los peruanos, ¿no? Pero tú ves cómo, por ejemplo, ya que hablas del tráfico, el tema del cinturón de seguridad terminó por imponerse a la fuerza con multas y todo, pues se impuso y ahora a nadie se le ocurre andar por ahí sin el cinturón, ¿no? Y hay un avance, ¿no? Lima es una ciudad que está forjada por los migrantes, ¿no? La Lima criolla de 1900 ya no existe, o existe como una isla. Y esa isla también es parte de nuestra identidad que hay que preservar, ¿no? Hay gente que dice que el criollismo ha muerto, y no es así. El criollismo vive en los centros musicales, tiene una manifestación que es parte de la cultura original de Lima. Pero cuando hablamos de todos los grupos migrantes, también vemos que la primera generación que invadió los terrenos del Lima en los años 50, 60, ha quedado atrás, y los nietos de esa generación todos son profesionales exitosos, ¿no? Entonces es de esperar que este progreso siga adelante y que se superen todos esos temas culturales también. Para ir culminando esta conversación tan amena contigo, en tu concepto, o la experiencia que tienes, ¿qué habría que hacer en el campo cultural en Lima y en el Perú? Tenemos un Ministerio de Cultura, ¿no?, que hasta el momento, luego de la desaparición del Instituto Nacional de Cultura y la creación del Ministerio, hasta ahora no ha definido muy bien qué es lo que quiere hacer, ¿no? Lamentablemente, los dos viceministerios que tiene tanto Industrias Culturales como el de Interculturalidad van cada uno por su lado, y tampoco valgan verdades, tampoco se ha establecido una política general de lo que se quiere hacer. Veo que el actual ministro está convocando a diferentes grupos para dialogar y establecer esa política cultural. Ojalá que se pueda hacer. La semana pasada se ha reunido con grupos de gente vinculada al tema de la cultura tradicional, con gente del criollismo, antes con gente de los museos, ¿no? Pero de momento al menos no existe tampoco una política clara de qué es lo que quiere el ministerio, ¿no? Lo que se tiene que hacer es, yo creo que principalmente en un país como el Perú, preservar el patrimonio inmenso que tenemos, protegerlo del saqueo que ha sido. Mira, acá vienen saqueando nuestro patrimonio cultural hace 100 años y todavía no se acaba, ¿no? ¿Cómo será la riqueza cultural del Perú? Entonces hay que proteger ese patrimonio, inventariarlo, ponerlo online, todo esto. Hay que proteger el patrimonio monumental, ¿no? Más allá de cualquier política de divulgación cultural y todo esto, una labor cuando uno tiene un país como el Perú, con el patrimonio que tiene, yo siempre digo, ¿no? Es como tener Roma, ¿no? Guardando las distancias y las diferencias, y hay que protegerla como tal. Es un patrimonio de unidad, lo que tenemos en el Cusco, en Arequipa, y la gente cada vez lo comprende más, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante eso, ese respeto por la tradición, y finalmente el fortalecer la identidad, ¿no? El tema de identidad tiene que ver con reconocer lo que somos, de dónde venimos, a dónde vamos, y fortaleciéndolo seguramente también vamos a fortalecer otros valores que la gente va a asumir como propios al identificarse como peruano. Finalmente, Luciano, ¿qué opinión te merecen los programas denominados basura de la televisión peruana dedicados a los jóvenes, a los niños, como Esto de Guerra, los fondos de sitio? Bueno, es una oferta televisiva que en realidad no aporta mucho, ¿no? Pero finalmente en un espacio de libre mercado los canales pueden disponer de poner este tipo de programación. Lo que sí hay que exigir que respeten el horario de protección al menor, el horario familiar,
deberían ir más tarde en la noche tal vez. Y por otro lado es muy importante el otro lado, ¿no? Porque todos nos quejamos, pero la pregunta es ¿cuántos dejan a sus hijos viendo estos programas? Porque la televisión los entretiene y los tiene tranquilos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa recibe un niño ahí? ¿Recibe valores o antivalores? ¿Y qué hace el padre que lo deja ahí durante horas y por lo menos no conversa con él para explicarle lo que está viendo, ¿no? Entonces son dos lados, como se dice siempre, para bailar un tango necesitan dos, ¿no? Y para ver la televisión también, porque el canal puede poner si quiere algo de muy mala calidad, pero si nadie lo ve, lo va a tener que quitar. Lamentablemente la gente lo ve, ¿no? Y eso está dentro de las responsabilidades de la casa fundamentalmente. Luciano, muchas gracias por estar acá. Hombre, encantado. Ha sido Luciano Robredo en ese debate de Cable Televisión. Regresamos. El cable para todos. Amigo abonado, paga tu mensualidad de la manera más simple y económica a través del Banco de Crédito BCP. Lo puedes hacer también en el Interbank, o si no también en el Banco Continental BBVA. Y por supuesto en agentes autorizados. Y si tú quieres para mayor facilidad, a través del Internet. ¿Ves Cable? Piensa en ti. Lo mejor del deporte nacional e internacional lo encuentras aquí en Superdeporte con Raúl Maraví. Lunes y viernes de 7 a 8 de la noche. Siempre por el Cable Canal 3, tu canal. Hola amigos, soy Álamo Pérez Luna y yo ya formo parte de la familia de Best Cable. Todos los sábados a las 10 de la noche les presentaré las 10 en Best Cable, el mejor recuento de los temas que a usted más le gustan, los casos policiales más recordados, las biografías de los personajes que usted nunca olvidará y hasta las canciones que marcaron su vida. Todos los sábados a las 10 de la noche, las 10 en Best Cable, el cable para todos. Tiempo adicional con todo el resumen del fútbol nacional e internacional. No se olviden, tiempo adicional por Best Cable Televisión. Amigas, amigos, continuamos en ese debate en Cable Televisión. Víctor López García conjuntamente con Wilmer Ruiz Silva. Tema Congreso de la República. ¿Qué está pasando en el Congreso? Es un Congreso confrontacional, es un Congreso colaboracionista, es un Congreso sumido en la ingobernabilidad, es un Congreso que apuesta por la gobernabilidad. Algunos titulares, por ejemplo, citando el Comercio, que es el más importante por el diario que significa, no somos un gobierno confrontacional, dice Martín Vizcarra. ¿Y por qué lo dice? Porque ya algunos analistas políticos, algunos politólogos, están diciendo que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski es un gobierno que se arregló con el fujimorismo, que no nos separa casi nada, que casi todo lo une. Y luego Gilligan en sus 13 tiene esa nota, de que ya PPK arrió las banderas, porque ellos imaginan que hay una relación de confrontación y no de diálogo entre el Congreso de la República y el gobierno. Hemos dicho acá, en varias oportunidades, voy a decirlo yo, que lo que el país quiere es diálogo, lo que el país quiere es consenso, acuerdo en torno a los temas más importantes del país. El Congreso, por la naturaleza política partidaria y la procedencia de sus integrantes, es sin duda el ámbito más adecuado y oportuno para hacer los acuerdos que el país requiere. Hasta ahora, la visión que yo tengo de un Congreso, que a pesar de tener una mayoría fujimorista, está en una buena posición respecto al gobierno. Le aprobó el gabinete, le dio las facultades extraordinarias para que el gobierno legisle, está facilitando la elección de los cargos que se requieren, por ejemplo, los que van por de reserva,
próximamente seguro lo hará con los integrantes del Tribunal Constitucional. Yo realmente no encuentro que sea un congreso obstruccionista, un congreso de confrontación. Creo que de repente una muestra en la que sí